en esta mañana. Me da mucho gusto saludar, hablando de medicina, bueno, también médico de profesión, médico militar, es nuestro siguiente invitado, a quien saludo. Él está en Cuernavaca y pues bueno, se trata del doctor Iván Martínez Dunker, médico militar y doctor en ciencias. Bueno, primero día de fiesta, ¿verdad, Iván? Buenos días. Así es, eso dicen. Siempre, pues, por supuesto, un reconocimiento a todo el personal de salud y a los médicos en este día y un gran gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Muchas gracias, y sobre todo porque este es, como todos los temas que abordamos con Iván Martínez Dunker, es muy importante. Se refiere al uso de la información que cada uno tiene en su ADN para saber si hay predisposición a una enfermedad tan terrible como el cáncer y si esta predisposición está en el resto de la familia. Se puede con esta información actuar anticipadamente, tanto para el que se hace el examen como para el resto de la familia. Hace poco sonaba ciencia ficción, ahora ya es relativamente común, pero no está al alcance de cualquiera o no está disponible en cualquier lugar. Por eso le voy a pedir al doctor Martínez Dunker que nos explique en qué consiste esta técnica para obtener esa información tan valiosa de la predisposición a una de las enfermedades pues más costosas y terribles que existen. Sí, así es. Bueno, pues aprovechando, quisiera tomar de ejemplo el tema del cáncer de mama. Un 10% de los casos de cáncer de mama son hereditarios. ¿Qué significa esto? Que quienes desarrollaron ese cáncer ya tenían alteraciones en su material genético, en su ADN, desde que nacieron, a diferencia de la mayor parte que desarrolla esa mutación, esa afectación, pues en el tejido mamario. Igual si estuviéramos hablando de otros tipos de cáncer, bueno, en los sitios en donde se desarrolló ese cáncer, ahí se desarrolló esa mutación, pero la persona no nació con esos cambios, esas alteraciones. Entonces, tomando eso como ejemplo y considerando que en el tema del cáncer de mama aproximadamente 10% de los casos tendrán esta naturaleza hereditaria, pues por supuesto el contar con esta información lo antes posible, pues permite él también tomar medidas que pues siempre queremos que estén dirigidas a la prevención del desarrollo del cáncer de mama o bien, en, digamos, el peor de los casos, pues la detección temprana, que eso sabemos, pues hace todo un cambio en cuanto al pronóstico de la enfermedad. Prácticamente, ¿qué es lo que se hace? Bueno, igual regresamos un poquito a la clase de por qué se desarrolla este cáncer hereditario. Entonces, estas mutaciones, estas alteraciones vienen de atrás, de nuestros papás, de nuestras mamás. Entonces, generalmente están presentes en la familia y generalmente están en las instrucciones de nuestro material genético que tienen que ver con elementos que reparan nuestro material genético, es decir, nuestro material genético, que es en donde está la información de cómo funcionan nuestras células, frecuentemente se rompe, pero hay toda una maquinaria dentro de nuestro cuerpo que cuando se rompe lo repara. Desafortunadamente, cuando hay mutaciones o alteraciones en esa maquinaria de reparación, pues la reparación no se lleva a cabo. Y justamente quienes tienen esta propensión a cáncer hereditario generalmente tienen mutaciones, alteraciones en estos elementos de reparación, lo que les lleva a que a lo largo de su vida pues no pueden reparar estos daños tan bien como quienes tienen una maquinaria sin ningún tipo de problema, y pues eso hace que la predisposición al cáncer, que al final es una célula descontrolada, desregulada, que no hace caso, pues se pueda estar desarrollando. ¿Cómo saber si uno es portador de estas alteraciones en el DNA que pudieran hacer esta propensión al cáncer? Bueno, el día de hoy pues ya se puede, a través de una muestra de sangre, hacer un estudio genético. Inicialmente se pasa por una cita con el genetista donde hay un interrogatorio, una evaluación, se determina si vale la pena o no hacer este tipo de pruebas a través de diversos elementos. Uno de los más importantes es
la historia de cáncer en tu familia. Entonces, como mujer que estás tal vez preocupada de si te va a dar cáncer de mama o cáncer de ovario, pues una de las cosas que nos va a alertar como médicos y particularmente a los genetistas es si hay antecedentes en tu familia, ya sea materna o paterna, porque recordemos que en el caso de los hombres no habrá cáncer de ovario, pero sí puede haber cáncer de mama. Entonces, si hay este tipo de historia donde la mamá, la tía, la abuela, la tía abuela, la bisabuela han muerto de cáncer de mama, de cáncer de ovario, y esa historia familiar, pues es una de las componentes que más nos va a alertar y más va a fortalecer la importancia de investigar si la persona que está con esa preocupación pues tiene esas alteraciones en el ADN que pudieran estar definiendo que podría tener un cáncer hereditario. Entonces, en ese sentido, esto ya se puede hacer, pasa por esa cita con el genetista y después, a través ya de la tecnología, se puede leer el ADN justamente en esas partes, en esas instrucciones que reparan el ADN, para ver si todo está en orden o hay datos claros o sugestivos de que sí hay esas alteraciones. Y cuando las encontramos, ¿qué hacer? ¿Qué impacto tiene? Bueno, por supuesto, si no hay en ese momento ningún dato de cáncer de mama, pues se van a empezar a hacer estudios para estar detectándolo a tiempo. Incluso, por ejemplo, si tienes 20 años y te haces un tipo de prueba de esta naturaleza, por esa historia familiar que tenías de cáncer y resulta que sí tienes elementos que llaman la atención, que incrementan tu riesgo, pues desde ese momento hay que hacer mastografías, hay que ir con el ginecólogo para que él haga la exploración, por ejemplo, de tus senos, para detectar que no haya ningún tema. Entonces se hacen esta detección y este seguimiento, monitoreo mucho más temprano de lo que normalmente se acostumbra, justamente por detectarlo a tiempo y porque puede aparecer antes de lo que normalmente aparece. Ese, digamos, es un ejemplo. Hay otro ejemplo que puede sonar un poco más extremo, en donde frente a este tipo de información, pues las mujeres simplemente no quieren correr el riesgo, reciben esta información de que en sus instrucciones genéticas tienen estas alteraciones que les están incrementando fuertemente el riesgo de un cáncer de mama. ¿Y qué es lo que se puede decidir? Bueno, el quitar las glándulas mamarias, incluso quitar los ovarios, porque estos elementos de reparación tienen impacto sobre cáncer de mama y también sobre cáncer de ovario. Los comparten. Entonces, es ese extremo, digamos, que puede parecer radical, pero al final se pone en la mesa con la mujer y también dependiendo de la mujer, de su edad reproductiva, por ejemplo, si ya tuvo hijos, ya no está interesada en tener hijos, por ejemplo, podría ser más fácil general, pues proceder a digamos, una prevención más radical, que es quitar el sitio donde puede originarse el cáncer, ¿no? Si es una mujer que todavía tal vez no ha tenido hijos y va a tener que amamantar y eso es lo que quiere, pues seguramente tal vez no va a optar por eso y optará por un manejo un poco más conservador. Pero bueno, finalmente esto es una decisión que se hace con un equipo médico y aquí la ventaja que, digamos, hay que ver es que ya se puede detectar y hay algo que hacer y al final ya hay una decisión que se puede tomar con tiempo para evitar esto. Y lo que aconsejo sobre todo es que pues toda mujer haga esta pregunta a su ginecólogo en esas revistas anuales que tiene con ellos y en todo caso también puede asistir con un genetista. Y aunque toda mujer tiene que hacer esta pregunta y tendría que tener esta información, pues particularmente alerto a aquellas mujeres que tienen cáncer de mama o han tenido cáncer de mama en su familia o de ovario o incluso otros tipos de cáncer, pero hay ese componente de cáncer en la familia, que se acerquen con un genetista lo antes posible para consultar si un tipo de estudio genético podría ayudarles a ellos y sobre todo pues a las futuras generaciones a hacer un manejo más adecuado en el seguimiento y prevención del cáncer. ¿Los costos de ese tipo de pruebas son asumibles? Entiendo que nada más sacan una muestra de sangre y de allí se envía, creo que a Estados Unidos, pero ¿los costos son asumibles para la población en general? Entonces depende del laboratorio, depende de qué tanta información quieres acceder a tu ADN y ver si hay alteraciones o no. Entonces, pues lo de accesible,
quisiera comentar que primero pues debería ser accesible, incluso debería ser gratuito para todas las mujeres, pero pues no es el caso, ¿no? Ojalá algún día avancemos a que esta información genética sea algo por lo que uno no tenga que pagar y que el sistema de salud pública lo pueda cubrir. Al día de hoy no ocurre todavía, sobre todo a este nivel preventivo. En términos del sector privado, en donde puede uno acceder a esto, si estamos hablando de un estudio en donde se van a ver un buen número de elementos que tienen que ver con cáncer de mama hereditario, pero también con otros tipos de cáncer. Aproximadamente estamos hablando de costos entre 12,000, 13,000 pesos, ¿no? Entonces, pues efectivamente para algunos será accesible, será complicado, para otros será algo lejano y bueno, es parte de las desigualdades que se tienen que atender, pero bueno, más o menos esos son los costos. Yo lo que diría es que pues también, sobre todo, por eso es primero importante tener esa primera consulta con un genetista en donde no se va a pagar este estudio para que ellos puedan asesorar el riesgo y también me parece que entre más riesgo, entre más elementos nos alerten a que esto puede estar ocurriendo, pues entonces ahí será importante considerar esto no como un gasto, sino como una inversión. Efectivamente, una institución universitaria que es el centro de, se me olvida, investigación En dinámica celular. Tecnología celular, ¿cómo se llama perdón, la institución a la que perteneces? Centro de Investigación en Dinámica Celular. Perdón, sí, ofrece algún tipo de estudios a cierto precio y con unas mediciones muy amplias de las características a partir de la prueba de sangre, ¿no? Bueno, desafortunadamente que esa es parte pues del desarrollo que tiene que tener la universidad todavía no oferta este tipo de servicios, estos servicios son exclusivamente en el sector privado, de todos modos se pueden comunicar conmigo y yo los puedo orientar, sobre todo con el equipo de genetistas y laboratorios que están aquí en la región para que pues puedan acercarse a ellos y puedan ahí encontrar estas respuestas. ¿Qué es lo que hace costoso este tipo de pruebas? ¿El equipo que se utiliza, los reactivos, por decirlo de esa manera, el personal que se requiere, los recursos, la preparación de los recursos humanos? ¿Cuál es el factor que encarece las pruebas de ADN que son tan valiosas que, por ejemplo, pueden evitarle a una persona que tuvo cáncer, le extrajeron el tumor y le puede evitar quimioterapia e incluso la radioterapia si la prueba revela que no es necesario ese tipo de tratamientos posteriores a la remoción del tumor y tantas cosas que se pueden hacer? Pero ¿cuál es el factor que encarece el acceso a las pruebas? Sobre todo, pues la tecnología, ¿no? Finalmente esta tecnología es de alta especialización y es una tecnología, pues, de las más recientes que está avanzando y, pues, desafortunadamente en un sistema capitalista eso genera que el acceso a esa tecnología, pues, sea más costosa. Puede sonar un poco burdo, pero es como, pues, las televisiones. Entre mejor televisión quieres, pues, más te va a costar, ¿no? Y es un tema que tiene que ver con la tecnología, o por supuesto, es algo costoso simplemente de los materiales y reactivos que se tiene que hacer, pero también, bueno, hay un costo asociado a esto y también me parece que tiene que ver con la demanda de este tipo de estudios, como todavía son estudios que sí cada vez se piden más, pero pues no es como otro tipo de estudios en donde hay miles de pacientes diarios en Cuernavaca que se están pidiendo ese estudio, pues hace también de este tipo de estudios más costosos. Si hubiera más gente que pidiera esto, entonces los laboratorios que los hacen también podrían reducir los costos, porque muchas veces este tipo de tecnologías no es que metas una muestra, tienes que meter un cierto número de muestras al mismo tiempo para que el equipo haga el estudio. Entonces, si tú tienes cubierta ese número de muestras, entonces puedes bajar costos. Pero si nada más tienes 10 pacientes y te vas a gastar los reactivos de 50, pues esos 10 pacientes tienen que cubrir los costos de gasto de esas, digamos, 40 pruebas que no se hicieron. Entonces, es un ejemplo un poquito burdo, pero tiene que ver con eso. Me parece que entre
cada vez que la tecnología se vaya haciendo más barata, que así ha sido, porque ahorita te hablo de 11,000 pesos, digamos, tener esa información, pero hace 20 años esto costaba pues millones de dólares. Entonces veamos que la diferencia en unos cuantos años ha bajado muchísimo y seguramente seguirá bajando entre más se vayan haciendo este tipo de estudios. Doctor Iván Martínez Dunker, algo más que agregar sobre este fascinante tema que es el presente, pero que sonaba hasta hace poco como futuro, pero que ya es el presente. Pues justamente invitar a todas las personas, utilicé el ejemplo del cáncer de mama hereditario, pero bueno, el, particularmente aquellas familias que tengan antecedentes de cáncer, y a todos les recomiendo que hagan ese árbol genético en donde vean, bueno, mi mamá de qué se murió, mi papá de qué se murió, mi abuelita, la tía, que pregunten y vean cuáles son las enfermedades que han estado en su familia. Y sobre todo si ven que hay algo que se repite, cáncer que se repite del mismo tipo o de distinto tipo, por favor asistan con un genetista, que es el especialista médico que les va a dar pues justamente esa información de si hay estudios genéticos que hacer, si valen la pena o tal vez no es tanto la importancia o urgencia de hacerlo. Entonces, pues hacer esa invitación a la comunidad a que tomen en cuenta esto, porque al final la salud o buena parte de la salud que tenemos se hereda. Entonces, en ese sentido, veamos hacia atrás para ver cómo está la salud en la familia y actuemos el día de hoy para tratar de prevenir lo que se pueda prevenir. Que así sea. Muchísimas gracias al doctor Iván Martínez Dunker por esta interesante entrevista. Muchísimas gracias y otra vez felicidades por el Día del Médico. Buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego.